Queridos oyentes, respiren hondo, porque todo comienza en ese instante en que una multitud mira en silencio y una decisión injusta parece inevitable. Un gesto mínimo rompe el aire pesado y cambia caminos que nadie se atrevía a imaginar. A veces, la valentía nace justo donde otros solo ven polvo. Suscríbanse al canal y vivan cada giro con nosotros. Díganme, ¿nos escuchan desde la sala, la cocina, el bus o preparando la cena? El sol azotaba la tierra rojiza cuando Nijoné fue arrastrada por el polvo de Arroyo Seco, sus cabellos negros formando un rastro oscuro contra el suelo anaranjado. Dos hombres la jalaban por los brazos, mientras el otro sostenía las riendas del caballo que traía al juez Harmon Wheeler, cuya barba blanca contrastaba con el rostro rojo de enojo. La pequeña multitud que se había reunido en la plaza principal observaba con una mezcla de curiosidad mórbida e indiferencia calculada. Para ellos, era solo una indígena más siendo disciplinada. Esta salvaje apache fue encontrada robando víveres de la tienda de abarrotes de los Donovan Wheeler, bajando del caballo con dificultad, su cuerpo pesado haciendo crujir el cuero de la silla de montar. La ley de Arroyo Seco es clara con los ladrones, más aún con los indígenas ladrones. Noni no levantó la vista. Su vestido rasgado revelaba marcas de latigazos recientes en la espalda, algunas aún sangrando. Tenía 22 años, pero la vida en la reservación y luego en los márgenes de la civilización blanca había endurecido sus rasgos. Aún así, había una dignidad silenciosa en su postura, incluso arrodillada en el polvo. «Levante la cabeza, indígena», ordenó el sheriff Fletcher, un hombre flaco de bigote delgado a quien le encantaba usar su autoridad como un arma. «El juez le está hablando». Ella levantó lentamente el rostro. Sus ojos negros no demostraban miedo, solo una resignación cansada que incomodó al juez aún más que la insolencia. «Esta no es la primera vez que tenemos problemas con ella», continuó Wheeler, dirigiéndose a la pequeña multitud. «Desde que la dejaron salir de la reservación para trabajar en las casas, no ha sido más que problema, robos, insolencia, y dicen que practica sus supersticiones paganas en los establos por la noche». Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer mayor escupió al suelo. «¿Qué tiene que decir en su defensa?», preguntó el juez, sabiendo que apenas hablaba inglés y que cualquier respuesta sería inútil. Noni mantuvo el silencio. No por no entender. Comprendía perfectamente el idioma de los blancos, pero porque sabía que ninguna explicación cambiaría su destino. No había robado comida, había tomado solo lo que le debían por 3 días de trabajo no pagado en la casa de los Donovan. «Bueno, como de costumbre, el silencio es confesión», declaró el juez con una sonrisa satisfecha. «Seré misericordioso hoy. En vez de la horca, voy a subastarla como sirvienta por deuda. 6 meses de trabajo deberán pagar por lo que robó y por los daños causados a la reputación de una buena familia cristiana». La subasta comenzó inmediatamente. Pocos estaban interesados. Una indígena con reputación de rebelde no valía el riesgo, incluso con mano de obra barata. $7 ofreció el dueño del salón, conocido por su crueldad con los empleados. 7, dijo un viejo ranchero, que todos sabían que buscaba jóvenes para calentar su cama, como él mismo decía abiertamente. «Una botella de whisky», gritó alguien de la multitud, provocando risas. Fue en ese momento que la voz grave sonó desde el fondo de la plaza. Música. La multitud se giró. Un hombre alto, de hombros anchos, permanecía montado en un caballo negro. Su rostro parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha y una barba descuidada, ocultaba sus facciones. Pero todos reconocieron a Jonás Blackwood, el solitario dueño de un pequeño rancho en las lomas al este de Arroyo Seco. «Blackwood», murmuró el juez, visiblemente incómodo, no sabía que necesitaba ayuda en sus tierras. $20, repitió Jonás, ignorando el comentario. El juez miró a su alrededor, esperando más ofertas, pero nadie se manifestó. Jonás Blackwood tenía una reputación que mantenía hasta a los más valientes del pueblo a distancia. «Vendida al señor Blackwood por 20»,
declaró el juez, incapaz de ocultar su decepción. «Es suya por 6 meses. Si se escapa, será ahorcada». Jonás desmontó, se acercó y puso las monedas en la mano del sheriff. Sin decir una palabra, cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Nijoné y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ella se levantó con dificultad, sus piernas entumecidas, después de horas arrodillada. A 10 pasos de distancia, se giró hacia la multitud y por primera vez habló. Su voz era clara, más educada de lo que esperaban. «No hago el amor desde hace 8 meses», dijo en inglés perfecto, «no por falta de oportunidad, sino porque prefiero morir a acostarme con hombres que venden la justicia por el precio de un caballo cojo». Un silencio aturdido cayó sobre la plaza. Antes de que el juez pudiera reaccionar, Jonás ya había colocado a Nijoné en la grupa de su caballo y partido en dirección a las lomas, dejando solo una nube de polvo rojizo y una frase que resonaría en los susurros del pueblo por semanas. Si usted cree que la dignidad de una mujer vale más que una botella de whisky, entonces entenderá por qué ciertas historias necesitan ser contadas hasta que la justicia no sea más una palabra ajena en tierras robadas. El camino hacia el rancho Blackwood serpenteaba por lomas cada vez más empinadas. Noni se agarraba a la cintura de Jonás solo lo suficiente para no caer, su orgullo aún intacto, a pesar de las humillaciones del día. El silencio entre ellos era llenado solo por el sonido de los cascos del caballo contra la tierra seca y ocasionales gritos distantes de águilas. Después de casi 2 horas, llegaron a un claro protegido por pinos altos. Una casa de madera sólida, más grande de lo que Nijoné esperaba, se erigía contra el telón de fondo de las montañas al este. Un pequeño establo, un pozo techado y un huerto cercado completaban la propiedad. Era un lugar aislado, pero bien cuidado. No el rancho de un hombre descuidado o flojo. Jonás desmontó y le ofreció la mano para ayudarla, pero Nijoné bajó sola, ignorando el dolor que recorría su espalda con cada movimiento. Sus piernas cedieron momentáneamente cuando tocó el suelo y ella se apoyó en el caballo para no caer. «La habitación está adentro», dijo Jonás, su voz grave rompiendo el silencio por primera vez desde el pueblo. «Tiene agua limpia y vendajes en la cómoda». Nijoné lo encaró con desconfianza. Conocía bien a los hombres blancos para saber que raramente eran altruistas, especialmente los que vivían aislados. «No soy su esclava», declaró, manteniéndose erguida a pesar del dolor. No importa lo que ese juez dijo. Jonás se quitó el sombrero, revelando ojos de un azul profundo y un rostro marcado por cicatrices. Una particularmente prominente le cruzaba la frente y bajaba hasta la mejilla izquierda. «No necesito esclavas», respondió simplemente. «Necesito a alguien que sepa trabajar con hierbas y plantas medicinales. El boticario del pueblo dijo que usted conoce los remedios apaches». Ella entrecerró los ojos, sorprendida de que él supiera eso. «¿Y si no quiero trabajar para usted?» «Entonces, mañana la llevo de vuelta para que el juez decida su destino nuevamente». La amenaza era clara, pero había algo en el tono de él. No era crueldad, solo pragmatismo. Nijoné pesó sus opciones por un momento y entonces asintió ligeramente. «Muéstrame esa habitación». La casa era sorprendentemente limpia y organizada para la morada de un hombre soltero. Jonás la condujo hasta una habitación pequeña, pero confortable, en la parte trasera de la casa. Una cama con colchón de paja cubierto por una sábana limpia, una cómoda de roble y una silla complementaban el mobiliario. En la ventana, cortinas de tela sencilla filtraban la luz fuerte de la tarde. «Era la habitación de mi hermana», explicó él, notando la mirada sorprendida de Noni. «Ella murió hace 3 años». Sin más palabras, él colocó una palangana con agua limpia sobre la cómoda, junto con vendajes y un pequeño frasco de tintura. «La comida en la cocina cuando esté lista», dijo, y salió cerrando la puerta sin trancarla. Un detalle no pasó desapercibido por Nisa. Sola, ella finalmente permitió que sus defensas bajaran un poco. Su espalda le ardía donde el látigo del sheriff le había rasgado la piel. Examinó la habitación cuidadosamente.
No había nada de valor para robar, pero tampoco había señales de que fuera una prisión. La ventana, notó, abría fácilmente al exterior. Y Nijoné se quitó el vestido rasgado con cuidado y usó el agua de la palangana para limpiar las heridas. Mientras trabajaba, recuerdos indeseados volvían en oleadas dolorosas. Hija de una mujer apache y un soldado de caballería que nunca reconoció su existencia. Nisa había crecido en la reservación de San Carlos, donde había aprendido los conocimientos tradicionales de plantas medicinales con su abuela. Cuando cumplió 16 años, misioneros la llevaron a su escuela, prometiendo educación que le permitiría vivir entre los dos mundos. Durante 3 años, fue prohibida de hablar su lengua materna. Tuvo su cabello cortado y fue forzada a usar ropa occidental. Aprendió inglés, aritmética y la Biblia, pero también aprendió sobre la crueldad disfrazada de salvación. Cuando la escuela cerró, debido a la falta de fondos, fue enviada a trabajar como sirvienta en las casas de la región. Nadie preguntó si era lo que ella quería. La familia Donovan había sido la peor. El señor Donovan, con sus manos invasoras, siempre encontrando excusas para tocarla. La señora Donovan, con su odio silencioso y acusaciones constantes de robo y pereza. Cuando Nisa exigió el pago prometido después de 3 meses de trabajo, fue acusada de robo e insolencia. Un ruido en el pasillo la trajo de vuelta al presente. Rápidamente se cubrió con una manta de la cama y vio a Jonás colocando un vestido sencillo de algodón sobre la silla. «Era de mi hermana», dijo él, sin mirar directamente a ella. «Debe servir hasta que reparen su ropa». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Nijoné, la desconfianza evidente en su voz. «¿Qué quiere de mí realmente?». Jonás permaneció en la puerta, su mirada fija en algún punto de la pared. «Mi pierna está mal», respondió después de un momento de silencio. «Se rompió el invierno pasado y no sanó bien. Necesito ungüentos para el dolor. Dicen que usted conoce hierbas que los médicos blancos no conocen». Noni lo observó atentamente, notando por primera vez el modo en que él favorecía la pierna derecha. «Puedo hacer eso», respondió cautelosamente. «Pero no seré su criada ni nada más». Un breve destello de algo, quizás sorpresa, quizás respeto, cruzó el rostro de Jonás. «No estoy interesado en nada más que en curar mi pierna», respondió con firmeza. «Usted tendrá su propia habitación, comida y protección mientras esté aquí. A cambio, me ayudará con las hierbas y el huerto. Cuando 6 meses terminen, puede ir a donde quiera con el dinero que gane». «¿Dinero? Le pagaré $5 por mes por su trabajo», dijo él. «Justo». El asombro debe haber sido visible en su rostro, pues Jonás añadió: «No la compré a usted. Pagué por el derecho de ofrecerle un trabajo». Él salió antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Nijoné se sentó en la orilla de la cama, confusa y desconfiada. En su experiencia, los hombres blancos siempre querían algo a cambio de su aparente amabilidad, generalmente su cuerpo o su dignidad, frecuentemente ambos. Pero había algo en la manera directa de Jonás de hablar, en la ausencia de miradas lascivas, que la hacía considerar que quizás, solo quizás, sus intenciones fueran sinceras. Se puso la ropa que él le había traído, un vestido sencillo de algodón azul que le caía unos centímetros por debajo de las rodillas, ligeramente grande de hombros, pero utilizable. Era más digno que los harapos que vestía antes. Se ató el cabello negro con una tira de tela y, después de respirar hondo para fortalecerse, abrió la puerta para enfrentar su nueva realidad. Jonás estaba sentado a la mesa de la cocina, limpiando lo que parecía ser una trampa para animales pequeños. No levantó la vista cuando ella entró, dándole espacio para observar el entorno, sin sentirse observada. La cocina era sencilla, pero funcional. Una estufa de leña, estantes con alimentos básicos, utensilios colgados en ganchos en la pared. Una ventana amplia daba a las montañas al este, capturando los últimos rayos del sol poniente. «Hay conejo cocido y pan en la olla», dijo Jonás, aún sin mirarla. «Sírvase». Nijoné dudó por un momento antes de tomar un plato del estante. El gesto cotidiano de servirse sin pedir permiso parecía extrañamente significativo,
después de años de ser tratada como sirvienta. Comieron en silencio, el único sonido siendo el ocasional canto de un pájaro del exterior y el crujido de la silla cuando Jonás se movía. «Mañana le mostraré la propiedad», dijo él cuando terminó de comer. «Hay un área en la ladera sur con plantas que pueden ser útiles para sus remedios». Nijoné lo sintió aún cautelosa, aún a la espera del momento en que la máscara caería y sus verdaderas intenciones serían reveladas. Pero ese momento no vino. Jonás simplemente se levantó, colocó su plato en la palangana de lavar y con un breve ademán de cabeza se retiró a su propia habitación en el otro extremo de la casa, dejando a Nisa sola con sus pensamientos y la creciente sensación de que quizás contra todas las probabilidades había encontrado un puerto seguro después de años a la deriva. Los primeros rayos de sol aún no habían tocado la cima de las montañas cuando Nisa despertó. Años de disciplina impuesta en las casas de los blancos habían programado su cuerpo para despertar antes del amanecer. Por un momento, el pánico la dominó al no reconocer dónde estaba. Pero entonces los recuerdos del día anterior volvieron. La subasta, Jonás Blackwood, el rancho en las lomas. Se levantó silenciosamente y se puso el vestido azul. Su cuerpo aún le dolía por las heridas, pero la noche de descanso en una cama de verdad, no en el suelo duro del área de servicio, como en las casas donde había trabajado, había hecho maravillas. Noni abrió la puerta de la habitación cautelosamente y se movió por el pasillo con la ligereza aprendida de años, tratando de ser invisible. En la cocina, se sorprendió al encontrar la mesa puesta con una taza, un plato y un trozo de pan con mermelada. Al lado, una nota escrita con letra firme decía solo, «En el establo». Comió rápidamente, aún desconfiada de la aparente amabilidad. Después, siguió hacia el establo donde encontró a Jonás alimentando 2 caballos, el negro que montaba el día anterior y una yegua pinto de menor tamaño. «Buenos días», dijo él al percibir su presencia, su tono neutro, ni acogedor ni hostil. «Buenos días», respondió Nijoné, manteniendo distancia. «¿Qué debo hacer hoy?» Jonás terminó de alimentar los caballos antes de responder. Se movía con eficiencia a pesar de la rigidez evidente en la pierna derecha. «Le mostraré la propiedad primero», dijo, tomando un sombrero colgado cerca de la puerta. «Después, si quiere, puede empezar a examinar las hierbas en la ladera sur». Él salió del establo sin verificar si ella lo seguía, una actitud que la sorprendió. No había vigilancia, ninguna sugerencia de que desconfiaba que ella pudiera escaparse. Esa libertad implícita era desconcertante para alguien acostumbrada a estar siempre bajo sospecha. La propiedad era más grande de lo que parecía inicialmente. Además de la casa principal, del establo y del huerto, había un pequeño granero para almacenar heno, un gallinero con unas 20 aves y un arroyo cristalino que bajaba de las montañas proveyendo agua fresca. Los límites de la tierra se extendían por unas 50 acres, incluyendo una parte considerable de bosque. «La tierra es buena para cultivar aquí», explicó Jonás, deteniéndose cerca de un área cercada, «pero necesita ser trabajada correctamente. El agua del arroyo permite riego incluso en los meses más secos». Noni observaba todo con ojos atentos, evaluando no solo el valor de la tierra, sino también las posibilidades que ofrecía. Identificó al menos 7 tipos diferentes de plantas medicinales, creciendo espontáneamente en los bordes del terreno cultivado. «¿Quién cuida del huerto?», preguntó, notando las hileras organizadas de vegetales. «Yo», respondió Jonás simplemente, «pero no tengo tiempo suficiente para hacer todo lo que necesita ser hecho». Continuaron la caminata hacia la ladera sur, donde el terreno se volvía más empinado. Jonás redujo el paso, y Nijoné notó que su cojera empeoraba en la subida. «¿Cuánto tiempo desde que se rompió la pierna?», preguntó su instinto de curandera, hablando más alto que su reserva. «8 meses», respondió él. «Me caí del techo durante una tormenta el invierno pasado. El médico del pueblo dijo que nunca más andaría bien». Nijoné asintió, observando el modo en que él distribuía el peso. El médico estaba equivocado. El hueso sanó torcido, pero aún es posible mejorar.
Jonás le lanzó una mirada que mezclaba escepticismo y una chispa casi imperceptible de esperanza. El boticario dijo que usted sabría. Llegaron a un pequeño claro en la ladera de la montaña. El lugar era protegido por árboles altos y recibía sol todo el día. Una variedad impresionante de hierbas crecía allí, muchas de las cuales Nisa reconoció de sus enseñanzas con la abuela. «Esta área era de mi hermana», dijo Jonás, su tono cambiando ligeramente. Ella también conocía las plantas. Aprendió con una mujer navajo que pasó por aquí años atrás. Noni se arrodilló para examinar una planta de hojas estrechas y flores amarillas, árnica, buena para el dolor y la inflamación. «Puede usar lo que necesite de aquí», ofreció Jonás, «y plantar lo que crea que está faltando». «Necesitaré recipientes para hacer tinturas y ungüentos», dijo ella, ya catalogando mentalmente lo que veía. «Hay frascos en la despensa y ollas que no uso en la cocina. Si necesita algo más, puedo conseguirlo la próxima vez que vaya al pueblo». Nijoné se levantó, sacudiendo el polvo del vestido. «¿Por qué está haciendo todo esto? Podría simplemente haberme dejado con el juez». Jonás permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en las montañas distantes. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que ella aún no había escuchado. «Vi lo que hacen con personas que consideran desechables, mi hermana». Él se detuvo como si las palabras costaran un esfuerzo físico. «Catherine fue tratada como usted cuando enfermó, como si su vida valiera menos que la de un buen perro de caza». Él no elaboró, y Nijoné no preguntó más. El silencio entre ellos adquirió una cualidad diferente. No era más la tensión de la desconfianza, sino el reconocimiento mutuo de heridas demasiado profundas para ser articuladas. En los días que se siguieron, establecieron una rutina sin que necesitaran discutirla. Noni despertaba al amanecer y preparaba un té de hierbas que dejaba en la mesa. Jonás se levantaba luego y cuidaba de los animales, mientras ella trabajaba en el huerto, ampliando los bancales e introduciendo nuevas plantas medicinales que encontraba en las caminatas por la propiedad. Las comidas eran tomadas en silencio, pero un silencio que gradualmente se transformó de incómodo a pacífico. Por la noche, Noni preparaba ungüentos y tinturas en la cocina, mientras Jonás reparaba herramientas o leía uno de los pocos libros que poseía, principalmente manuales prácticos sobre agricultura y cría de animales, pero también algunos volúmenes de poesía que habían pertenecido a su hermana. En el 10º día, Nijoné notó algo diferente al entrar en la cocina por la mañana. Al lado de la puerta trasera había una rampa de madera recién construida, lo suficientemente ancha para acomodar a una persona cargando canastas del huerto, algo que ella hacía diariamente y que exigía bajar y subir los 3 escalones cargando peso. «Facilita el trabajo», dijo Jonás cuando ella miró interrogativamente la estructura. No era una explicación, pero tampoco era una excusa. Era simplemente el reconocimiento práctico de una necesidad. En el área de trabajo que había organizado en el rincón de la cocina, Nijoné encontró nuevos frascos de vidrio de varios tamaños y un pequeño mortero de piedra para macerar hierbas. Claramente artículos comprados en el pueblo, aunque Jonás no había mencionado ningún viaje. A medida que las semanas pasaban, pequeñas adaptaciones continuaron apareciendo. Una encimera más baja para que ella pudiera trabajar sin estar de pie largas horas, ganchos en la pared, al alcance de su mano para colgar hierbas a secar, una silla más cómoda posicionada estratégicamente, donde el sol de la tarde entraba por la ventana, un lugar perfecto para el trabajo minucioso de enrollar vendajes impregnados con ungüentos medicinales. Ninguna de esos cambios era acompañada de comentarios o expectativas de gratitud. Eran simplemente ajustes pragmáticos que hacían la vida y el trabajo más eficientes. Para Nijoné, acostumbrada a ser tratada como un inconveniente necesario en las casas donde había trabajado, esa consideración silenciosa era más elocuente que cualquier palabra amable. Una mañana, después de un mes en el rancho, Nijoné estaba en el huerto cuando escuchó voces. Se levantó rápidamente, sintiendo el corazón acelerar con el miedo instintivo que había desarrollado en el pueblo. Escondiéndose parcialmente detrás de un arbusto, vio a Jonás con un hombre corpulento,
montado en un caballo robusto. «Extraño que mantenga a una indígena aquí solo», decía el hombre, su tono insinuante. «La gente del pueblo está hablando». «La gente del pueblo siempre habla», respondió Jonás sin emoción. «No es asunto de ellas». «El juez Wheeler cree que quizás sea asunto suyo», continuó el hombre. «Dijo que quizás venga a verificar si usted está tratando adecuadamente su propiedad». Jonás dio un paso adelante, y incluso a distancia, Nijoné pudo sentir la cambio en su postura. «Diga al juez que ella no es propiedad de él, y que si pisa mi tierra se va a arrepentir». El hombre retrocedió ligeramente. «Solo estoy transmitiendo un mensaje, Blackwood. No quiero problemas, así que sugiero que se vaya ahora». El visitante no necesitó más incentivo. Con un ademán renuente, giró su caballo y partió por el camino que llevaba al pueblo. Cuando Jonás se giró para regresar a la casa, notó a Nisa observando. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Ella no agradeció y él no pidió gratitud. Había solo el reconocimiento silencioso de una alianza no declarada contra un mundo que los consideraba menos que humanos. Ella por su sangre, él por razones que ella aún no comprendía completamente. Esa noche, Noni colocó un frasco pequeño en la mesa al lado del plato de Jonás. «Para la pierna», dijo simplemente, «use antes de dormir, ayudará con el dolor». Jonás examinó el líquido dentro del frasco. «Gracias». Fue la primera vez que uno agradeció al otro explícitamente. No fue un momento dramático, solo la confirmación de un entendimiento que se venía construyendo lentamente, como la rampa de madera al lado de la puerta. Útil, necesario, sin alardes. En la pequeña comunidad de Arroyo Seco, el susurro sobre la salvaje Apache, que vivía con el solitario Jonás Blackwood, crecía cada semana. «Ella es una carga para él», comentaban en el salón. «Pronto se cansará. Una indígena nunca servirá como esposa para un hombre blanco, no importa cuán desesperado esté». Pero en las lomas arriba del pueblo, lejos de esos juicios, Nijoné comenzaba a moverse con una confianza que no sentía desde hacía años. Aún no hablaba mucho, pero observaba todo. Y en sus sueños, que por tanto tiempo habían sido poblados por imágenes de caídas en abismos sin fin, comenzaban a aparecer visiones de tierra firme bajo sus pies. La tormenta llegó sin aviso una tarde de finales de verano. Nubes negras rodaron sobre las montañas como una manada de búfalos furiosos, transformando el día en noche en cuestión de minutos. Noni estaba cosechando hierbas en la ladera cuando los primeros truenos sacudieron el cielo. Rápidamente reunió sus pertenencias y comenzó a bajar en dirección a la casa. Pero la lluvia la alcanzó antes de que llegara a la mitad del camino. El agua caía en cortinas tan densas que apenas podía ver más que unos pasos adelante. El terreno inclinado rápidamente se transformó en una cascada de lodo y piedras sueltas. Un trueno particularmente fuerte la hizo dudar y en ese momento su pie resbaló. La caída fue rápida y dolorosa. Nijoné sintió su tobillo torcerse en un ángulo antinatural cuando golpeó contra una roca. El dolor agudo la hizo jadear, pero años de disciplina la impidieron gritar. Intentó levantarse, pero el tobillo no soportaba su peso. La lluvia continuaba implacable, empapando su ropa y volviendo la tierra bajo ella aún más inestable. «Nijoné». La voz de Jonás cortó el rugido de la tormenta. Él apareció entre la cortina de lluvia, cojeando más de lo normal, pero moviéndose con determinación por la ladera. Sin hesitación, se arrodilló a su lado. «¿Puede caminar?». Ella intentó nuevamente apoyarse en el pie lastimado y negó con la cabeza, frustrada con su propia vulnerabilidad. Jonás asintió una vez y, sin pedir permiso, pasó un brazo alrededor de su cintura y el otro por debajo de sus hombros, levantándola del suelo enlodado. «Suélteme», protestó Nijoné, más por instinto que por verdadera objeción. «Se va a lastimar la pierna». «Aguanta», respondió él, no con enojo, sino con la concentración de quien necesita toda su fuerza para una tarea difícil. El camino de vuelta a la casa fue lento y penoso. La lluvia tornaba el terreno traicionero y el peso de Nijoné
claramente sobrecargaba la pierna debilitada de Jonás. Pero él no la soltó ni una sola vez, ni hizo cualquier comentario sobre la dificultad. Cuando finalmente llegaron al porche techado de la casa, ambos estaban empapados y exhaustos. Jonás la depositó cuidadosamente en una silla y entró rápidamente, regresando con toallas secas y una palangana. Sin palabras, se arrodilló ante ella y comenzó a examinar el tobillo ya hinchado. «No está roto», dijo después de una cuidadosa inspección. «Pero el esguince es malo». Nijoné observó mientras él limpiaba el lodo de su pie y aplicaba uno de los ungüentos que ella misma había preparado semanas antes. Sus dedos eran sorprendentemente gentiles para manos tan callosas por el trabajo. «¿Por qué siente lástima por mí?», preguntó abruptamente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Jonás paró lo que estaba haciendo y levantó los ojos hacia ella. La lluvia escurría de su cabello hacia su rostro marcado por cicatrices, pero sus ojos azules estaban claros y firmes. «No siento lástima por usted». «Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Por qué me compró de ese juez? ¿Por qué me dio una habitación, comida, trabajo? ¿Por qué acaba de cargarme cuesta abajo bajo la lluvia, perjudicando su propia pierna?» Jonás terminó de vendar el tobillo antes de responder. Cuando habló, su voz era baja, casi un murmullo bajo el sonido de la lluvia que azotaba el techo. «Usted enfrentó a ese juez y a todo el pueblo, sabiendo que podría ser ahorcada por ello. No huyó cuando tuvo oportunidades. No se doblegó cuando intentaron quebrarla». Él hizo una pausa pasándose la mano por la barba corta. «Respeto su coraje, no su debilidad. No hay lástima en eso». Nijoné sintió algo romperse dentro de ella, no como una herida, sino como hielo quebrándose después de un largo invierno. Durante años había interpretado cualquier amabilidad como piedad, cualquier ayuda como una forma de control. La distinción que Jonás hacía entre respeto y lástima era algo que nunca había considerado. «Usted es la única persona que no corrió cuando llegó el fuego», continuó él, su voz ahora más firme. «Vi cómo se mantuvo en pie en esa plaza, aún sabiendo que no tenía oportunidad. Es raro ver ese tipo de fuerza». «No me sentí fuerte», admitió Nisa, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «Sentí miedo. Siento miedo aún ahora». Jonás la miró lentamente. «El miedo no contradice el coraje, solo lo hace más notable». Quedaron en silencio por un momento, el único sonido siendo el golpeteo de la lluvia y ocasionales truenos ahora más distantes. Finalmente, Jonás se levantó con un leve gemido, su pierna claramente protestando por el esfuerzo reciente. «Necesita descansar ese tobillo por unos días», dijo retomando el tono práctico. «¿Puedo traerle sus comidas aquí a la sala, si prefiere no moverse mucho?» «No», respondió Nijoné rápidamente. «No quiero ser una carga. Puedo moverme con ayuda de un bastón». Un breve sonrisa tocó los labios de Jonás, el primero que ella veía desde que llegara al rancho. «Creo que tengo uno que le servirá. Era de mi hermana cuando ella enfermó». Él desapareció en el pasillo que llevaba a las habitaciones y regresó con un bastón de madera pulida, su superficie suave por el uso. Se lo entregó a Noni como quien pasa un objeto valioso con cuidado y respeto. Catherine decía que no era una muleta, sino una tercera pierna. Comentó con un rasgo de nostalgia en su voz normalmente neutra. Decía que la tornaba más estable que cualquier persona con solo 2 piernas. Nijoné aceptó el bastón, sintiendo el peso de la madera en sus manos. No solo el peso físico, sino el peso emocional del objeto que había pertenecido a alguien claramente importante para Jonás. «¿Qué le pasó a ella?», preguntó rompiendo el acuerdo tácito que habían establecido de no hacer preguntas personales. Jonás quedó en silencio por tanto tiempo que Nisa pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción controlada que ella nunca había oído antes. «Tuberculosis. El médico del pueblo dijo que no había nada que hacer. Sugirió mandarla a un sanatorio en Denver, pero no teníamos suficiente dinero». Él miró sus propias manos. «Ella murió aquí en esta casa, poco a poco, como una vela que va perdiendo fuerza hasta apagarse». «Lo siento mucho», dijo Nijoné.
y por primera vez desde que se conocieron, lo miró directamente a los ojos, sin desconfianza ni reserva. «A ella le agradaría a usted», comentó Jonás después de un momento. Catherine siempre decía que las personas más interesantes son aquellas que llevan sus cicatrices con dignidad, no con vergüenza. La noche avanzó mientras la tormenta gradualmente se alejaba. Por primera vez compartieron la cena, no en silencio, sino conversando, no mucho, no profundamente, pero lo suficiente para romper la barrera que habían mantenido por casi 2 meses. Jonás habló un poco más sobre Catherine, cómo le encantaba leer poesía en voz alta, cómo cultivaba flores solo por el placer de verlas, cómo enfrentaba la enfermedad con una fuerza tranquila que él admiraba profundamente. Nisa, por su parte, compartió fragmentos de sus recuerdos de la reservación, las enseñanzas de su abuela sobre plantas medicinales, las historias tradicionales contadas alrededor del fuego, la sensación de pertenencia que nunca más había experimentado. Cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones, algo había cambiado entre ellos. No era una gran transformación dramática, sino el reconocimiento silencioso de que, a pesar de todas las diferencias, compartían una experiencia común, la de personas que habían perdido su lugar en el mundo y estaban intentando, a su manera, crear uno nuevo. Esa noche, por primera vez desde que llegara al rancho Blackwood, Nisa no soñó con caídas en abismos sin fin. En vez de eso, soñó que caminaba por una senda montaña arriba. Su pierna le dolía, pero el bastón la mantenía firme, y a su frente, casi en el horizonte, había una figura femenina que no lograba identificar claramente, pero que parecía hacerle señas para que siguiera subiendo. Cuando despertó a la mañana siguiente, el sueño permaneció vívido en su mente. Testó el tobillo, aún dolorido pero soportable. Usando el bastón de Catherine, se movió hasta la cocina para preparar el desayuno. Jonás ya estaba allí organizando algunas herramientas sobre la mesa. Cuando la vio entrar, asintió en reconocimiento, pero no ofreció ayuda innecesaria. Otro gesto de respeto que ella comenzaba a valorar. «El tobillo va a mejorar», respondió Nijoné, apoyándose en el bastón mientras se movía por la cocina. «¿Y su pierna? Cargarme ayer no debe haber ayudado». Un breve sonrisa tocó nuevamente los labios de Jonás. «Vale la pena, a veces, sentir dolor por algo que importa». La simplicidad de la declaración la tomó desprevenida. Durante años el dolor había sido solo algo que soportar, nunca algo elegido por un propósito mayor. La idea de que alguien elegiría sentir dolor por ella, no por lástima, sino por considerarla importante, era una revelación que no sabía cómo procesar. No agradeció verbalmente, pero cuando colocó la taza de té frente a él, sus dedos tocaron brevemente el hombro de Jonás. El primer contacto iniciado por ella desde que llegara. Él no reaccionó visiblemente, pero algo en su postura se relajó imperceptiblemente. Del exterior, el sol comenzaba a secar la tierra empapada por la tormenta de la noche anterior. Un nuevo día comenzaba en el rancho Blackwood, y con él una nueva etapa en la relación entre dos personas heridas que lentamente comenzaban a reconocer que quizás podrían sanarse mutuamente. El otoño pintaba las lomas de rojo y dorado cuando los primeros signos de problema llegaron al rancho Blackwood. Nisa estaba en el establo, aplicando un ungüento en la pata de uno de los caballos, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Instintivamente su mano buscó la pequeña navaja que ahora siempre llevaba en el bolsillo. Un regalo silencioso de Jonás, que había aparecido sobre su cama. Después de la tormenta, por la ventana del establo, vio 3 jinetes subiendo el camino que llevaba a la casa. Reconoció inmediatamente la figura corpulenta montada en el caballo de adelante. El juez Armond Wheeler, su rostro aún más rojo que el día de la subasta, ahora por el esfuerzo de la subida. A su lado estaba el sheriff Fletcher, y detrás de ellos un joven que parecía ser un asistente o guardia. Noni sintió el corazón acelerar, pero se obligó a respirar profundamente. Ya no era la misma persona que había sido arrastrada por el polvo de Arroyo Seco meses atrás. Salió del establo con pasos deliberadamente lentos, apoyándose ligeramente en el bastón que ahora rara vez usaba,
pero que mantenía por apego y ocasionalmente por protección. Jonás ya estaba en el porche de la casa, su postura rígida. Al lado de su bota, casi imperceptible, estaba la escopeta que normalmente estaba colgada sobre la chimenea. «Juez Wheeler», saludó Jonás con voz neutra cuando el grupo se detuvo delante de la casa. «¿A qué debo el honor?» El juez desmontó con dificultad, su cuerpo pesado haciendo que el caballo resoplara de alivio. «Señor Blackwood», respondió Wheeler, ajustándose el chaleco sobre el vientre prominente. «Vine a verificar la situación aquí. Hubo quejas en el pueblo». «¿Quejas?» Jonás se cruzó de brazos. «¿Sobre qué exactamente?» «Sobre la indígena», dijo Wheeler directamente, lanzando una mirada despectiva a Noni, que ahora estaba parada unos metros detrás de Jonás. «Dicen que usted la está tratando como igual, no como sirvienta. Eso causa malestar en nuestra comunidad». «No sabía que la forma en que trato a las personas en mi propiedad era asunto de la comunidad», respondió Jonás, su voz bajando peligrosamente. El sheriff Fletcher se adelantó, la mano reposando casualmente sobre la funda de la pistola. «Es asunto de la comunidad cuando se trata de una criminal condenada, señor Blackwood. El acuerdo era que ella trabajaría como sirvienta por deuda, no que sería tratada tan bien como a la familia». Nilloné dio un paso adelante, ignorando la mirada de advertencia de Jonás. «No soy criminal, nunca robé nada». Wheeler se giró hacia ella con una expresión de sorpresa exagerada. «Oh, habla y con tanta educación impresionante, considerando su naturaleza salvaje». «¿Qué quiere, Wheeler?», interrumpió Jonás. Su paciencia claramente se agotaba. «Diga de una vez y váyase». El juez sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos pequeños. «Vine a verificar si aún vive para empezar y para recordarle que el acuerdo de servidumbre por deuda expira en un mes. Después de eso, ella regresa a la custodia de la corte». Nilloné sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante los últimos meses había casi olvidado que su libertad en el rancho era temporal, concedida por un sistema legal que no la reconocía como plenamente humana. «Eso no fue parte del acuerdo», dijo Jonás, su voz peligrosamente tranquila. «Pagué $20 por el contrato de trabajo de 6 meses. Después de eso, ella es libre de ir a donde quiera». Wheeler negó con la cabeza, su sonrisa ahora abiertamente condescendiente. «Me temo que no, señor Blackwood. El Estatuto Territorial sobre Indígenas Criminales es bastante claro. Después de cumplir la servidumbre por deuda, ella regresa a la custodia del tribunal para nueva evaluación. Generalmente eso significa reubicación para trabajo en otra propiedad o regreso a la reservación». «Eso es mentira», intervino Nilloné, dando un paso más adelante. «No existe tal estatuto. Usted está inventando leyes para mantenerme prisionera». La sonrisa de Wheeler desapareció, sustituida por una expresión de furia mal contenida. «Cuide su tono, salvaje. Su insolencia ya le costó caro una vez». «Usted no tiene poder aquí, Wheeler», dijo Jonás moviéndose sutilmente para interponerse entre Nilloné y los visitantes. «Esta es mi propiedad. Ella está bajo mi protección». «¿Su propiedad?». El juez rió, un sonido áspero que resonó por el terreno abierto. «Interesante elección de palabras, pero sí, supongo que es exactamente eso lo que ella es, su propiedad, al menos por un mes más». Fletcher dio un paso adelante, aparentemente intentando aliviar la tensión creciente. «No vinimos a causar problemas, señor Blackwood, solo a verificar si todo está en orden y a recordarle los procedimientos legales». «Todo está en orden», respondió Jonás secamente. «Y en cuanto a los procedimientos legales, sugiero que consulte los libros de leyes reales, no los que el juez inventa cuando le conviene». El rostro de Wheeler se puso aún más rojo. «Tenga cuidado con sus palabras, Blackwood. Usted puede vivir aislado aquí en las lomas, pero aún está bajo la jurisdicción de Arroyo Seco». «Y usted aún está en mi tierra», replicó Jonás, «donde no es bienvenido». Por un momento tenso, nadie se movió. El asistente del juez miraba nerviosamente de un hombre a otro, claramente incómodo con la confrontación. Finalmente, Wheeler resopló y dio la espalda. «Un mes, Blackwood. Después de eso, regresaré con una orden formal». Se giró hacia Nyssa una última vez.
En cuanto a usted, indígena, no se acostumbre a esta situación. Personas como usted siempre terminan volviendo a donde pertenecen. Nijoné enderezó los hombros, mirando al juez directamente a los ojos. Un acto de desafío que habría sido impensable meses antes. Usted me vendió como una vaca, pero yo me volveré tierra, y la tierra permanece mucho después de que hombres como usted se vuelven polvo. Wheeler palideció visiblemente, no esperando tal respuesta. Por un instante, pareció que podría ordenar al sheriff que la aprehendiera allí mismo, pero algo en la mirada de Jonás y en la mano que ahora reposaba abiertamente sobre la escopeta lo hizo reconsiderar. «Vámonos», ordenó a sus hombres, montando de nuevo con movimientos rígidos de enojo. «Tenemos lo que vinimos a verificar». Los tres hombres partieron como habían llegado, levantando polvo en el camino que bajaba en dirección al pueblo. Jonás y Nijoné permanecieron inmóviles hasta que desaparecieron de vista. «Él va a volver», dijo Jonás finalmente, agachándose para recoger la escopeta. «Lo sé», respondió Nijoné, su mirada aún fija en el camino ahora vacío. «Él siempre supo dónde estaba. Esto fue solo una excusa para recordarme que no soy libre». Jonás se giró hacia ella, su rostro marcado por una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de determinación y algo que casi parecía miedo. «Usted es libre aquí», dijo él con firmeza. «Esta tierra es tan suya como mía ahora». Noni sintió una oleada de emoción que no podía nombrar. Durante toda su vida adulta había sido propiedad de alguien, de la reservación, de la escuela misionera, de las familias para quienes había trabajado. Incluso en el rancho Blackwood, a pesar de toda la libertad que Jonás le había concedido, legalmente aún era considerada una sirvienta por deuda. La idea de que alguien pudiera ver la tierra como suya era casi incomprensible. «¿Por qué haría eso?», preguntó su voz traicionando la confusión que sentía. Jonás miró las montañas por un largo momento antes de responder. «Porque usted pertenece aquí, no como sirvienta, no como huésped, como parte de esta tierra». El silencio que siguió estuvo cargado de significados no expresados. Finalmente, Jonás se aclaró la garganta y apuntó al establo. «Necesito revisar la cerca norte. Regreso antes del anochecer». Nisa lo sintió, reconociendo su necesidad de espacio. Mientras lo observaba partir a caballo, percibió que algo fundamental había cambiado con la visita del juez Wheeler. La burbuja de paz relativa que habían construido en los últimos meses había sido rota, forzándolos a confrontar la realidad del mundo más allá de las fronteras del rancho. Esa noche, cuando Jonás regresó, encontró a Nijoné en el porche, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Sin palabras, se sentó en la silla a su lado. «Él usará la ley contra nosotros», dijo Nijoné después de un largo silencio. «Así es como hombres como Wheeler ejercen poder, retorciendo palabras en papel para hacer parecer justo lo que es solo crueldad». Jonás asintió lentamente. «Sí, pero él no es el único que conoce la ley». Nijoné lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?». «Mi hermana». Jonás dudó, como siempre hacía cuando hablaba de Catherine. «Ella estudió leyes por un tiempo antes de enfermar. Guardé sus libros. Quizás podamos encontrar algo que nos ayude». «¿Cree que la ley protegerá a alguien como yo?». El escepticismo era evidente en la voz de Nisa. «No», respondió Jonás honestamente, «pero puede darnos tiempo. Y tiempo es lo que necesitamos ahora». La casa permaneció en pie mientras la noche caía completamente sobre el rancho Blackwood. En el cielo, las estrellas brillaban con la indiferencia de testigos eternos que ya habían visto incontables batallas, como la que estaba a punto de comenzar, la lucha de dos personas contra un sistema construido para mantenerlas en sus lugares designados. Pero dentro de aquella casa, una resolución silenciosa tomaba forma. La invasión del pasado, en la forma del juez Wheeler, no había conseguido romper lo que ellos habían construido. Por el contrario, había solo fortalecido la determinación de ambos de proteger no solo a sí mismos, sino también al pequeño mundo que habían creado juntos. Un mundo donde el valor de una persona no era determinado por su origen o condición, sino por su coraje e integridad.
La noche avanzó lentamente después de la partida de los invasores. Jonás trajo los libros de leyes de su hermana a la mesa de la cocina, 5 volúmenes encuadernados en cuero, con páginas amarillentas por el tiempo. Nijoné encendió más lámparas, esparciéndolas estratégicamente para crear un círculo de luz acogedor contra la oscuridad creciente. Por horas trabajaron en silencio, ella luchando con los términos legales complejos, él buscando metódicamente cualquier mención a contratos de servidumbre o estatutos relacionados con los pueblos nativos. La frustración crecía con cada página volteada, sin encontrar soluciones claras. Finalmente, Nisa cerró el libro que examinaba con un suspiro pesado. Estas leyes no fueron escritas para proteger a personas como yo, fueron escritas para controlarnos. Jonás no contestó la observación. Después de unos minutos más también cerró su libro y se frotó los ojos cansados. «Necesito aire», dijo Nijoné abruptamente levantándose. El día había sido sofocante, no solo por el calor residual del verano, sino por el peso de la amenaza que pendía sobre ellos. Salió al porche y Jonás la siguió después de un momento, trayendo 2 tazas de café. Le entregó una a ella sin palabras y se recostó en la columna de madera, mirando el cielo estrellado. «Mi padre me vendía regularmente», dijo Nijoné de repente, su voz tan baja que Jonás tuvo que inclinarse para escuchar. No como Wheeler hizo con una subasta pública. Él hacía acuerdos privados con los rancheros cercanos a la reservación. 3 meses de trabajo aquí, 6 meses allá. Él recibía dinero, whisky o caballos. Yo no recibía nada. Jonás no respondió, dándole espacio para continuar si quería. El silencio entre ellos se había transformado en algo confortable a lo largo de los meses. No la ausencia de comunicación, sino una forma de respeto. Él no era realmente mi padre, continuó ella después de un largo momento. Era el hombre con quien mi madre vivía después de que el soldado blanco que me engendró partió. Pero él me crió a su manera. Ella tomó un sorbo del café, sus ojos fijos en las sombras más allá del porche. Cuando yo tenía 6 años, me caí de un caballo durante una tormenta. Me golpeé la cabeza y quedé inconsciente por 2 días. Cuando desperté, no podía mover las piernas bien. Jonás cambió de posición, pero mantuvo el silencio atento que ella había aprendido a valorar. Los curanderos de la tribu hicieron lo que pudieron. Con el tiempo, recuperé la mayor parte de los movimientos, pero mi andar nunca más fue el mismo. Quedé marcada. Su voz se endureció. Fue cuando comenzaron las palabras. Defectuosa, él me llamaba, rota. Decía que mi parálisis era un castigo de Huacantanca, por mi madre haberse acostado con un hombre blanco. La taza en la mano de Jonás tembló levemente, la única indicación de su reacción a las palabras de ella. Cuando los misioneros vinieron a la reservación buscando niños para su escuela, él me entregó inmediatamente. «Lleve a la chica rota», dijo. «Quizás su Dios consiga arreglar lo que el nuestro castigó». Noni dio una risa amarga. Los misioneros adoraron eso. Usaban mi historia como ejemplo del poder redentor de Cristo. Cortaron mi cabello, prohibieron mi lengua, me vistieron como una muñeca blanca y cuando la escuela cerró me vendieron nuevamente. Esta vez para las buenas familias cristianas que necesitaban sirvientas baratas. El silencio que se siguió fue llenado solo por el canto distante de un coyote en las lomas. Finalmente, Nisa se giró para encarar a Jonás directamente. Él me llamaba error de Dios. Decía que yo no debería existir, ni indígena, ni blanca, ni entera, ni completamente rota. Un error que nadie quería arreglar. Jonás colocó su taza en el barandal del porche y se enderezó, su rostro parcialmente iluminado por la luz que venía de la ventana de la cocina. La cicatriz en su cara parecía más profunda en las sombras. «Mi padre me llamaba cobarde», dijo él, su voz casi un susurro. «Yo tenía 16 años cuando los comanches atacaron nuestro rancho en Texas. Mataron a mi madre mientras yo me escondía en el sótano. Mi padre llegó después y encontró lo que había sobrado de ella». Su mano subió inconscientemente para tocar la cicatriz en su rostro.
Él nunca más habló conmigo después de eso. Me miraba como si yo fuera un extraño que había tomado el lugar de su hijo. Fue el turno de Nijoné de permanecer en silencio, permitiendo que las palabras de Jonás llenaran el espacio entre ellos. Cuando Catherine enfermó, él ya estaba viejo y amargado. Decía que era castigo por mi cobardía, que yo no merecía una hermana como ella. Cuando la tuberculosis empeoró y necesitábamos dinero para el sanatorio, él se negó a vender cualquier parte de su tierra. No voy a salvar la vida de ella para que continúe viviendo con un cobarde, fueron sus palabras exactas. ¿Qué le pasó a él?, preguntó Nisa suavemente. Murió 2 meses antes que ella. No dejó testamento. Entonces, la pequeña propiedad que tenía pasó para nosotros. Vendí todo y compré este lugar lejos de cualquier persona que conociera nuestra historia. Jonás respiró profundamente. Catherine murió aquí en esta casa. Sus últimas palabras fueron, finalmente un lugar donde nadie nos juzga. El peso de las revelaciones flotó entre ellos como una presencia física, 2 historias de rechazo, de ser considerados errores o fallas por aquellos que deberían haberlos amado incondicionalmente. Wheeler es como ellos, dijo Noni finalmente. Como mi padre, como el suyo, un hombre que ve personas como objetos a ser usados o descartados. Jonás la miró lentamente. Sí, y como ellos, él cree que tiene el derecho de definir quiénes somos. Pero él está equivocado, afirmó Nijoné, con una certeza que sorprendió a ambos, así como estaban equivocados. Sí, concordó Jonás. Su mirada encontró la de ella en la penumbra. La próxima vez que Wheeler venga, no voy a esperar que él hable primero. No dejaré que entre en esta tierra nuevamente. La promesa flotó en el aire nocturno, no como una bravata, sino como una declaración de intención. Noni dio un paso adelante y en un gesto que sería impensable meses antes, colocó su mano sobre el brazo de Jonás. No era un toque romántico o sentimental. Era el sello de un pacto entre iguales. Mi abuela decía que las historias que contamos sobre nosotros mismos tienen poder, dijo ella. Durante mucho tiempo creí en la historia que mi padre contó, que yo era un error, una criatura rota que no merecía existir plenamente. Creí por tanto tiempo que se volvió verdad. ¿Y ahora? La pregunta de Jonás era casi inaudible. Ahora estoy escribiendo una nueva historia, respondió ella. Una donde no soy definida por mis heridas, sino por mi fuerza para cargarlas. El silencio que se siguió no necesitaba ser llenado. Algo había sido sellado entre ellos, no con palabras o promesas, sino con la verdad cruda de sus historias compartidas. 2 personas rotas por el mundo, encontrando en las fisuras de sus vidas el espacio para algo nuevo crecer. Permanecieron en el porche por mucho tiempo, observando las estrellas en su movimiento lento por el cielo. Cuando finalmente regresaron adentro, no era como 2 extraños unidos por circunstancias, ni como sierva y amo, ni incluso solo como amigos. Era como sobrevivientes de una misma guerra, reconociendo el uno en el otro las cicatrices que el mundo no podía ver, pero que habían moldeado quiénes eran. De aquel momento en adelante, algo cambió sutilmente en la atmósfera del rancho Blackwood. Las palabras, antes usadas con parsimonia, comenzaron a fluir más libremente entre ellos. Historias de la infancia de Nisa en la reservación, recuerdos de Catherine que Jonás nunca había compartido con nadie, planes para el futuro que antes parecían imposibles de considerar. Todo eso comenzó a llenar los espacios que el silencio había ocupado. Y cuando se retiraron a sus habitaciones esa noche, ambos sabían que una barrera invisible había sido derribada. No solo la barrera entre ellos, sino también la que cada uno había construido alrededor de sus propias historias. Las memorias dolorosas que habían mantenido trancadas, como fieras peligrosas que no podían ser liberadas. Al liberarlas en la presencia del otro, algo inesperado había sucedido. Las fieras no los habían destruido, por el contrario, habían disminuido de tamaño, transformándose en algo que, aunque aún doloroso, ya no tenía el poder de definir quiénes eran o quiénes podrían llegar a ser. En la oscuridad de su habitación, Nisa tocó el bastón de Catherine, que ahora reposaba al lado de su cama. No más una necesidad física,
sino un símbolo de la jornada que había recorrido. «No soy un error», susurró para sí misma. Las palabras, simultáneamente, una declaración y una promesa. Nunca lo fui. Los días que se siguieron a la visita del juez Wheeler trajeron una energía renovada al rancho Blackwood. Como si la amenaza externa hubiera cristalizado algo que ya se venía formando entre Nijoné y Jonás. Ambos comenzaron a trabajar con un propósito más definido, transformando el espacio a su alrededor, no solo por necesidad, sino como una declaración silenciosa de permanencia. En una mañana clara de otoño, Nisa se despertó antes del amanecer con una idea que había tomado forma durante la noche. Sin esperar el desayuno, se dirigió directamente a la ladera sur, donde las plantas medicinales crecían, usando herramientas que había adaptado para su propio confort, una pala con mango más largo, un rastrillo con empuñadura personalizada. Comenzó a preparar el terreno para un huerto elevado. Jonás la encontró allí algunas horas después, ya con la mitad del trabajo concluido. La observó por un momento antes de hablar. ¿Necesita ayuda? Nijoné enderezó la espalda, secando el sudor de la frente con un antebrazo. Necesito tablas. Quiero hacer bancales elevados para facilitar el cultivo y la cosecha. Él asintió, comprendiendo inmediatamente la practicidad de la idea. Sin más palabras, regresó a la casa y luego volvió con herramientas de carpintería y algunas tablas que había guardado para reparaciones en el granero. Trabajaron lado a lado durante todo el día, ella dirigiendo el proyecto con una claridad de visión que sorprendió a ambos. Cuando el sol comenzó a ponerse, 3 bancales elevados a la altura de la cintura estaban listos para recibir tierra y semillas. «Nunca tuve un jardín mío antes», comentó Nisa mientras observaban el trabajo concluido. «Siempre cultivé la tierra de otro». Jonás la miró por un momento, su rostro normalmente impasible, suavizado por el ocaso. «Esta tierra es tanto suya como mía ahora». No era la primera vez que él decía eso, pero era la primera vez que Nijoné realmente creía, no solo como una oferta generosa, sino como una verdad que estaba ayudando a crear con sus propias manos. En los días siguientes, la transformación continuó. Nisa reorganizó completamente el área de preparación de medicamentos en la cocina, creando un espacio eficiente con frascos etiquetados en orden meticuloso. Limpió y pulió las herramientas de Jonás sin que él lo pidiera, organizándolas en la pared del granero, en un patrón que tornaba cada artículo fácilmente accesible, incluso para alguien con dificultad de movimientos. Una tarde, mientras Jonás regresaba de revisar las cercas en el límite norte de la propiedad, notó algo diferente en la mesa de la cocina. 2 platos estaban puestos, no uno de cada lado como de costumbre, sino lado a lado, orientados hacia la ventana que enmarcaba la vista de las montañas como una pintura viva. Esa noche se sentaron juntos para la comida, sus hombros casi tocándose mientras observaban el sol desaparecer detrás de los picos distantes. No hablaron sobre el cambio, no era necesario. Era solo un ajuste más en el mundo que estaban construyendo, una declaración silenciosa, más de que las reglas aquí eran de ellos para definir. Una semana después de la visita de Wheeler, Noni se despertó con un sonido de martillazos. Al salir al porche, vio a Jonás trabajando en una estructura de madera próxima a la entrada de la propiedad. Se acercó lentamente, curiosa. «¿Qué está construyendo?» «Un letrero», respondió él simplemente. «Todo rancho necesita un nombre». Nijoné observó mientras él terminaba de fijar 2 tablas anchas en forma de cruz. La superficie estaba lijada y lista para recibir pintura o tallado. «¿Qué nombre escogió?», preguntó, intentando mantener la voz casual, aunque algo en su pecho se contrajo con la posibilidad de no ser incluida en esta decisión. Jonás se alejó de la estructura, evaluando su trabajo. «No escogí. Pensé que usted podría querer hacerlo». La sorpresa debe haber sido visible en su rostro, pues él añadió: «Es tanto su hogar como el mío ahora, justo que escoja el nombre». Noni quedó en silencio por un largo momento, sintiendo el peso de la oferta. Un nombre no era solo un conjunto de letras, era una identidad, una declaración de existencia. En toda su vida, otros le habían dado nombres a ella y a los lugares donde vivía,
La chica rota, la indígena domesticada, la sirvienta por deuda. Nunca le habían preguntado cómo le gustaría ser llamada o qué nombre daría al lugar que consideraba suyo. «Necesito pensar», dijo finalmente. Durante los 3 días siguientes, el letrero permaneció en blanco mientras Noni consideraba posibilidades. En la tarde del 4.º día, pidió a Jonás las pinturas que sabía que él guardaba, restos de un tiempo en que Catherine pintaba ocasionalmente. Él las trajo sin preguntas y las dejó en la mesa del porche. Por horas, Nijoné trabajó sola, mezclando colores, probando trazos en pedazos de madera sobrantes. Cuando Jonás regresó de sus tareas en el campo, ella ya había terminado y cubierto el letrero con un paño. «¿Está listo para mostrar?», preguntó él, manteniendo distancia respetuosa. Noni asintió súbitamente nerviosa. «¿Es un nombre? Espero que no le importe». «Es el nombre correcto», respondió Jonás simplemente. Con un movimiento deliberado ella retiró el paño. En la madera, en letras cuidadosamente pintadas en rojo profundo contra un fondo ocre, estaba la palabra Nesú. «Significa la colina», explicó ella. «En mi lengua, representa más que solo tierra elevada. Es el lugar donde se puede ver lejos, en todas las direcciones. El lugar donde se está cerca del cielo, pero aún firmemente plantado en la tierra». Jonás estudió el letrero por un largo momento, la emoción casi imperceptible en su rostro, excepto por un leve temblor en el rincón de su boca. «Es perfecto», dijo finalmente, su voz más ronca de lo habitual. Al día siguiente, fijaron juntos el letrero en la entrada de la propiedad. No fue una ceremonia formal, no hubo discursos o declaraciones grandiosas, pero cuando Nijoné colocó la mano sobre la madera recién pintada, sintió algo asentarse dentro de ella, como si una parte que había estado flotando libre finalmente encontrara su lugar. «Nesú», murmuró, saboreando el sonido familiar en la lengua que por tanto tiempo le había sido prohibida hablar. «Nuestro hogar». La transformación del rancho continuó en las semanas siguientes. Noni, con su nuevo sentido de pertenencia, comenzó a hacer cambios más audaces. Plantó flores nativas alrededor de la casa, no solo por su belleza, sino por sus propiedades medicinales y significado cultural. Creó un área para secar hierbas en el porche trasero, con cuerdas estiradas en patrones precisos que permitían máxima exposición al sol y a la brisa. Una mañana, Jonás la encontró en el granero, limpiando y afilando las hojas de sus herramientas agrícolas con una pericia que lo sorprendió. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», preguntó, observándola probar el filo de una hoz con el pulgar. «Mi abuela», respondió Nijoné sin levantar la vista. «Ella decía que herramientas romas son irrespetuosas con la tierra y peligrosas para quien las usa». Jonás asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras. Ella tenía razón. Cuando terminó, Noni arregló las herramientas en una nueva configuración, no por la frecuencia de uso, como Jonás había hecho, sino por el ciclo de tareas que acompañaban las estaciones, herramientas para siembra, cultivo y cosecha, cada grupo claramente definido. «Para que podamos ver lo que está por venir», explicó cuando notó la mirada inquisitiva de Jonás, «que todo tiene su tiempo». El invierno se acercaba rápidamente y con él la fecha en que el contrato de Nisa oficialmente terminaría. Pero en vez de ansiedad, había una calma resuelta entre ellos, no la resignación de quien espera lo inevitable, sino la determinación de quien se prepara para defender lo que es suyo. En una tarde particularmente fría, cuando la primera helada cubría la tierra con cristales delicados, Jonás regresó de un viaje al pueblo vecino, no Arroyo Seco, sino un asentamiento más grande a un día de cabalgata, donde era menos conocido y donde los chismes sobre el hombre que vivía con una indígena aún no habían llegado. Traía consigo un paquete envuelto en papel pardo. Se lo entregó a Nisa sin ceremonia, cuando la encontró en la cocina preparando un té de raíces. «Es para usted», dijo simplemente. Ella deshizo el envoltorio cuidadosamente, revelando una pesada manta de lana tejida en patrones que reconoció inmediatamente como tradicionales de su pueblo, rojo, negro y blanco.
en formas geométricas que contaban historias para quien sabía leerlas. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó sus dedos trazando reverentemente los patrones. Había un comerciante apache en el asentamiento, explicó Jonás. Dijo que vino del territorio de Nuevo México. Pensé que quizás le traería recuerdos. La simplicidad del gesto, no solo la manta en sí, sino el reconocimiento de que sus raíces importaban, tocó a Noni más profundamente de lo que cualquier palabra podría. No agradeció verbalmente, pero sus ojos encontraron los de Jonás con una intensidad que comunicaba todo lo que necesitaba ser dicho. Esa noche, por primera vez desde que llegara al rancho, Nisa cantó. Sentados delante de la chimenea, la nueva manta envolviendo a ambos contra el frío creciente, ella dejó las antiguas canciones de su pueblo fluir, bajo al principio, casi un susurro, después con fuerza creciente. Eran canciones sobre la tierra, sobre estaciones y ciclos, sobre pertenencia y regreso. Jonás escuchó en silencio, su rostro iluminado solo por el fuego danzante. Cuando ella terminó, el silencio que se siguió no era vacío, sino llenado con todas las palabras no dichas entre ellos. Reconocimiento, respeto, quizás algo más profundo que aún no tenía nombre. A la mañana siguiente, cuando Nisa salió a alimentar a las gallinas, notó algo en el poste al lado del establo, un pequeño letrero tallado en madera, fijado a la altura de los ojos. Se acercó para leer las palabras cuidadosamente grabadas. «Mira, guardiana de la colina». Permaneció inmóvil por un largo momento, sintiendo el peso del nombre. No un nombre dado por otros para controlarla o disminuirla, sino un nombre que reconocía quién ella se había convertido. Mira, simple, fuerte, sin conexión con su pasado de servidumbre o con las expectativas de los demás. Cuando Jonás salió de la casa, ella aún estaba allí, sus dedos trazando las letras talladas. «Espero que no le importe», dijo él deteniéndose a unos pasos de distancia. Catherine decía que todo nuevo comienzo merece un nuevo nombre. Noni, ahora también Mira, se giró hacia él y por primera vez, desde que se conocieron, sonrió abiertamente. «No me importa», respondió. «Está correcto». No hablaron más sobre eso, pero de aquel día en adelante, el rancho Nesú se tornó verdaderamente de ellos. No una propiedad cedida temporalmente o un refugio provisional, sino un hogar construido por elección y esfuerzo conjunto, un lugar donde ambos habían encontrado no solo seguridad, sino la oportunidad de redefinir quiénes eran y quiénes podrían llegar a ser. La colina permanecía firme e inmutable contra el cielo de invierno, y con ella dos personas que habían aprendido que pertenecer no era algo concedido por otros, sino algo que se creaba con las propias manos, día tras día, elección tras elección. La primera nieve del invierno cayó una semana antes de la fecha en que el contrato de servidumbre oficialmente terminaría. Mira se despertó con la habitación bañada en una luz diferente, más suave, casi etérea, reflejada por los cristales blancos que cubrían el mundo allá afuera. Por un momento, permaneció inmóvil bajo la manta apache, saboreando el calor y la momentánea sensación de paz. La ilusión fue rota por el sonido de cascos acercándose. No era el ritmo familiar del caballo de Jonás, ni el trote ocasional de viajeros perdidos. Era el sonido cadencioso y deliberado de varios caballos, acercándose con propósito. Se vistió rápidamente y salió al porche en el momento en que tres jinetes llegaban al patio frontal. Reconoció inmediatamente al sheriff Fletcher, pero los otros dos hombres eran extraños, uno usando la insignia de agente federal, el otro vestido con el traje oscuro característico de un funcionario judicial. Jonás ya estaba en el patio, su postura rígida, una mano reposando casualmente cerca de la cintura, donde Mira sabía que él mantenía una navaja. Bajó los escalones para unírsele, ignorando el frío que penetraba a través del vestido fino. «Señor Blackwood», saludó el hombre de traje, desmontando con movimientos precisos. «Soy Martín Kohler, secretario judicial del condado. Traigo una citación del tribunal». Extendió un sobre oficial que Jonás no hizo movimiento para aceptar. «¿Qué tipo de citación?», preguntó. Su voz controlada, pero cargada de tensión, referente a la indígena apache, conocida como Nisa,
respondió Kohler, lanzando una mirada incómoda a Mira. De acuerdo con los registros, su sentencia de servidumbre por deuda termina en 5 días. Esta citación ordena que ella sea presentada al tribunal de Arroyo Seco en esa fecha, para reevaluación de su situación. No existe tal procedimiento legal, intervino Mira dando un paso adelante. El contrato estipulaba 6 meses de trabajo para pagar una supuesta deuda. No hay mención a la reevaluación. El secretario judicial parpadeó, visiblemente sorprendido por la elocuencia y conocimiento legal demostrados. El agente federal se movió incómodamente en su silla de montar. «Señorita», dijo Kohler, recuperándose rápidamente, «no estoy aquí para debatir la ley, solo para entregar la citación oficial. El juez Wheeler determinará la validez de su interpretación en el tribunal». Jonás finalmente tomó el sobre, pero no lo abrió. «Diga al juez que estaremos presentes, con nuestro propio abogado». Era un farol. Ambos sabían que no tenían recursos para contratar un abogado, especialmente uno que estuviera dispuesto a defender a una mujer apache contra un juez territorial. Pero el farol surtió efecto. El secretario judicial frunció ligeramente el ceño y el sheriff Fletcher intercambió una mirada nerviosa con el agente. «Muy bien», respondió Kohler fríamente. «Día 15 de este mes a las 10 de la mañana, la ausencia será considerada desacato al tribunal». Sin más palabras, los 3 hombres giraron sus caballos y partieron, dejando solo huellas en la nieve inmaculada, como prueba de su visita. Cuando desaparecieron de vista, Mira se giró hacia Jonás. «¿Abogado?» Una leve sonrisa tocó sus labios. Pensé que sonó bien. Entraron en la casa, donde el calor de la chimenea encendida más temprano ofrecía un refugio contra el frío creciente, tanto el del invierno como el de la amenaza que acababa de concretarse. Jonás abrió el sobre y ambos leyeron el documento oficial. Era exactamente lo que Kohler había dicho. Una citación para Nyssa comparecer al tribunal para reevaluación de estatus después de cumplimiento de servidumbre por deuda. El texto citaba estatutos territoriales que ninguno de ellos había encontrado en los libros de Lady Catherine. «Él está inventando», dijo Mira, la rabia evidente en su voz, usando la ley como un arma, así como usó la subasta. Jonás la miró sombríamente. «Wheeler tiene al tribunal en la palma de su mano. Aunque esté equivocado legalmente, nadie lo refutará en Arroyo Seco». Mira caminó hasta la ventana, observando la nieve que ahora caía más intensamente. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Necesitamos un plan», respondió Jonás uniéndose a ella. «Y ayuda». Al día siguiente, a pesar del mal tiempo, Jonás ensilló el caballo y partió hacia Aguas Plateadas, el asentamiento más grande donde había comprado la manta apache. Mira se quedó en el rancho no por miedo, sino porque ambos habían acordado que era más seguro mantenerla lejos de Arroyo Seco hasta el día de la audiencia. Durante su ausencia, ella no permaneció ociosa. Con una determinación renovada por el peligro inminente, Mira pasó horas revisando los libros de Lady Catherine, buscando cualquier precedente o estatuto que pudiera ayudarlos. En la tercera noche, cuando la lámpara ya estaba casi sin aceite, encontró algo, no una solución completa, sino un comienzo. Cuando Jonás regresó al día siguiente, trajo consigo noticias importantes. En Aguas Plateadas, había conseguido hablar con una mujer llamada Sarah Holloway, viuda de un abogado que ahora administraba la única tienda de abarrotes del pueblo. Sarah no solo conocía bien la ley, sino que también tenía un profundo desprecio por hombres que usan el poder para oprimir a los más débiles, como ella misma había dicho. «Ella no puede representarla oficialmente en el tribunal», explicó Jonás, mientras descargaba suministros adicionales que había traído: papel, tinta, algunos libros de referencia legal más que Sarah había prestado, pero me ayudó a redactar algunos documentos que pueden servir como base para nuestra defensa. Mira le mostró lo que había descubierto: un estatuto territorial poco conocido que garantizaba a cualquier persona que completara un contrato de servidumbre el derecho de solicitar su propio destino después del cumplimiento de los términos, siempre que pudiera probar medios de subsistencia independiente. «Eso es perfecto», dijo Jonás, estudiando el pasaje que ella había marcado.
Combinado con los documentos que Sara ayudó a redactar, podemos construir un caso sólido. En los días siguientes trabajaron incansablemente. Jonás, con la orientación que había recibido de Sara, preparó una petición formal impugnando la jurisdicción del Tribunal de Arroyo Seco sobre Mira después del término del contrato. Mira, por su parte, compiló evidencias de su capacidad de autosustento, registros detallados de las hierbas medicinales que cultiva y procesaba, una lista de clientes potenciales en Aguas Plateadas que Sara había ayudado a identificar, incluso un rudimentario plan de negocios para un pequeño emprendimiento de remedios tradicionales. En la noche anterior a la audiencia, se sentaron a la mesa de la cocina, documentos esparcidos entre ellos, como un campo de batalla en miniatura. Mira tomó la pluma y con una determinación tranquila firmó el último documento, no como Nijoné, el nombre por el cual era conocida en Arroyo Seco, sino como Mira Blackwood. Jonás miró la firma, una pregunta silenciosa en sus ojos. Necesitaba un apellido para los documentos legales, explicó ella, un leve rubor coloreando sus mejillas. Sara sugirió que sería más convincente si pareciera que teníamos una conexión legal. Tiene sentido, concordó Jonás, su tono neutro, aunque algo en sus ojos se había suavizado. Legalmente fortalece nuestra posición. Lo no dicho flotó entre ellos, que quizás no fuera solo una estrategia legal, sino también el reconocimiento de algo que se venía gestando desde hacía meses, algo aún no nombrado, pero cada vez más difícil de ignorar. En la mañana de la audiencia, el cielo estaba claro y frío, el sol de invierno lanzando una luz pálida sobre la nieve que cubría las lomas. Mira vistió su mejor vestido, no el azul descolorido que Jonás le había dado en los primeros días, sino uno nuevo que él había traído de Aguas Plateadas, de lana verde oscuro con detalles en rojo, que sutilmente hacían eco de los patrones de su manta apache. Se recogió el cabello en un moño severo, como había visto a las mujeres blancas respetables hacer, pero entrelazó en él una pequeña pluma de águila, no visible para ojos casuales, pero un recordatorio para sí misma de sus raíces. Jonás esperaba en el patio con el caballo y la carreta listos. Él también se había vestido formalmente, una camisa blanca limpia, chaleco oscuro, el cabello peinado hacia atrás revelando completamente la cicatriz en su rostro, no como una marca de vergüenza, sino como un distintivo de supervivencia. El viaje hasta Arroyo Seco fue silencioso, cada uno absorto en sus propios pensamientos. A medida que se acercaban al pueblo, Mira sintió una opresión familiar en el pecho, el mismo miedo instintivo que siempre había sentido en este lugar donde había sido humillada y vendida. Pero esta vez, el miedo era acompañado por algo más: determinación. El tribunal estaba lleno cuando llegaron. Parecía que toda la población de Arroyo Seco había acudido para presenciar el espectáculo de la indígena rebelde siendo puesta en su lugar. Miradas hostiles siguieron a Mira mientras ella caminaba por el pasillo central, cabeza erguida, Jonás a su lado. El juez Wheeler ya estaba en su lugar, conversando en voz baja con el sheriff Fletcher. Cuando vio a Mira y Jonás, su rostro asumió una expresión de sorpresa mal disimulada. Claramente no esperaba que realmente comparecieran, mucho menos con la apariencia de personas preparadas para una batalla legal. Caso número 47, Territorio versus Nisa, indígena apache, anunció el secretario judicial Kohler cuando el juez finalmente dio inicio a la sesión. Reevaluación de estatus después de cumplimiento de servidumbre por deuda. Wheeler se ajustó los anteojos y miró directamente a Mira. Veo que decidió comparecer. Sensato de su parte. Este tribunal ahora determinará su destino después del término de su contrato con el señor Blackwood. Si me permite, su señoría, intervino Jonás antes de que Wheeler pudiera continuar. Nos gustaría presentar algunos documentos relevantes al caso. El juez frunció el ceño, claramente irritado con la interrupción. Señor Blackwood, este no es un juicio formal. Es meramente un procedimiento administrativo para determinar dónde será asignada esta persona después de cumplir su sentencia. Con todo respeto, su señoría, respondió Jonás, avanzando con los documentos en mano.
El Estatuto Territorial 1873b, sección 14, párrafo 3, claramente establece que cualquier persona que complete un contrato de servidumbre tiene el derecho de peticionar por su propio destino, siempre que pueda demostrar medios de subsistencia independiente. Un murmullo recorrió la sala. Wheeler tomó los documentos con evidente renuencia. Además, continuó Jonás, su voz firme y clara, nos gustaría someter una petición formal, impugnando la jurisdicción de este tribunal sobre la señorita Myra Blackwood, después del término de su contrato, conforme a lo estipulado en el Acta de Ciudadanía Territorial de 1868. El rostro de Wheeler se puso rojo. Señorita Blackwood, qué absurdo es este. Fue entonces cuando Myra dio un paso adelante, su voz sorprendentemente tranquila, a pesar del corazón acelerado. Juez Wheeler, mi nombre legal ahora es Myra Blackwood. Tengo documentos firmados y atestiguados en aguas plateadas que certifican mi cambio de nombre y estatus. Ella extendió un conjunto más de documentos, papeles que Sarah Holloway había ayudado a preparar, no solo un cambio oficial de nombre, sino también un registro de residencia y ocupación que la identificaba como practicante de medicina tradicional, con domicilio permanente en el rancho Nesú. Wheeler hojeó los documentos con creciente agitación. La sala del tribunal tenía ahora el silencio tenso de una audiencia presenciando un drama inesperado desarrollarse. Esto es, tartamudeó el juez, incapaz de encontrar palabras para expresar su indignación. Perfectamente legal, su señoría, completó Myra, su postura erguida, su voz clara. Como ciudadana del territorio, con medios comprobados de subsistencia, solicito formalmente que este tribunal reconozca mi derecho a determinar mi propio destino después del cumplimiento del contrato de servidumbre. Wheeler golpeó el martillo con fuerza, haciendo que muchos en la sala saltaran. Silencio, no reconozco estos documentos. Son obviamente fraudulentos. Una indígena no puede simplemente decidir que tiene un nuevo nombre y una nueva profesión. De hecho, su señoría, intervino una nueva voz de la parte de atrás de la sala. Sí puede. Todos se giraron para ver a Sarah Holloway caminando por el pasillo central, alta, de cabello gris recogido en un moño severo, vestida con un traje formal negro que había pertenecido a su difunto esposo abogado. Sarah era una figura imponente. Sarah Holloway, se presentó ella al llegar al frente de la sala. Soy testigo y notaria de los documentos en cuestión. Puedo atestar que fueron preparados de acuerdo con todos los requisitos legales del territorio. El juez Wheeler parecía haber sido alcanzado por un rayo. Su autoridad nunca había sido desafiada tan abiertamente y ciertamente no en defensa de una mujer indígena. Por un momento tenso, la sala entera contuvo la respiración, esperando su reacción. La primavera llegó con una explosión de color y vida a las lomas alrededor del rancho Nesú. Brotes verdes brotaban de los árboles que habían permanecido dormidas durante el largo invierno, y los bancales elevados que Myra había construido el otoño anterior ahora rebosaban de vida nueva, plantas medicinales cuidadosamente cultivadas junto a flores silvestres que ella permitía crecer entre las hierbas útiles, tanto por la belleza como por el equilibrio que aportaban. Los 3 meses desde la victoria en el tribunal habían sido de trabajo constante y crecimiento silencioso. La pequeña práctica de curación de Myra se había expandido para atender a personas de toda la región. La habitación de consultas ahora contaba con estantes adicionales, un armario con llave para los remedios más potentes y una mesa donde Talari, su aprendiz, trabajaba diligentemente los domingos, aprendiendo a identificar, cosechar y procesar plantas medicinales. Jonás había ampliado el rancho comprando 40 acres adyacentes de un ranchero que se mudaba a Oregón. La nueva tierra incluía un pequeño arroyo y un denso bosque de árboles medicinales que Myra había identificado como valiosos para sus preparaciones. El dinero para la compra había venido parcialmente del éxito creciente de los remedios de Myra, parcialmente de los ahorros que Jonás había guardado por años. En esa mañana particular de abril,
El aire estaba perfumado con el olor a tierra húmeda y flores recién abiertas. Mira estaba en el establo, aplicando un ungüento en la pata de uno de los caballos, cuando sintió más que escuchó la aproximación de Jonás. En los meses de convivencia, habían desarrollado una conciencia casi instintiva de la presencia del otro. «Usted parece preocupado», comentó sin girarse. Jonás se apoyó en el marco de la puerta, observándola trabajar. «Recibí noticias del pueblo. Wheeler ha regresado». Mira paró brevemente antes de retomar su trabajo con el caballo. Él estuvo fuera en Cheyenne, en el tribunal territorial. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo allí, pero Sara descubrió que regresó ayer con algunos documentos oficiales. Terminando con el caballo, Mira se secó las manos en un paño y finalmente se giró para encararlo. ¿Cree que tiene algo que ver con nosotros? No era una pregunta. Ambos sabían que Wheeler no era hombre de olvidar o perdonar humillaciones públicas. «Quizás», respondió Jonás cautelosamente. «O quizás está solo intentando intimidar». Sara prometió descubrir más. Mira lo sintió, su rostro calmado, a pesar de la preocupación que sentía crecer dentro de sí. En los últimos meses había comenzado a creer que quizás, solo quizás, podrían vivir en paz construyendo su pequeño mundo en las lomas arriba de Arroyo Seco. Pero una parte de ella siempre supo que hombres como Wheeler no se rendían fácilmente. «¿Qué haremos si él intenta algo de nuevo?», preguntó siguiendo a Jonás fuera del establo. Él se detuvo a la luz del sol, su perfil recortado contra el cielo azul brillante. «Lo mismo que hicimos antes. Luchamos con las armas que tenemos. La ley, la verdad, nuestra determinación». Era una respuesta sencilla, pero Mira reconoció la fuerza detrás de ella. Jonás no era hombre de grandes declara.